Sean bienvenidos a Mente Abierta. Atlantes, aeronaves y rayos hertzianos. La inquietante ciencia olvidada de las razas perdidas. En los albores del siglo XX, mientras el mundo aún se asombraba por la electricidad y los primeros vuelos, algunas publicaciones comenzaban a hablar de una tecnología olvidada. Una que no surgía del futuro, sino del pasado más remoto. Un pasado donde imperios desaparecidos como el de los toltecas atlantes surcaban los cielos con naves aéreas. Empleaban rayos de energía capaces de desintegrar floras enteras. ¿Qué sabían en 1908 que hoy ha sido ignorado, borrado o ridiculizado? Lo que vamos a explorar es un artículo enigmático publicado en la edición de 1908 en el Teósofo, una revista profundamente influida por las ideas de Elena Blavatsky y la Sociedad Teosófica. Un texto donde se entrelaza la quinta raza, aeronáutica atlante, armas de energía dirigidas y ciudades imperiales que desafían la cronología aceptada. ¿Qué es la quinta raza? ¿Y quiénes eran los toltecas atlantes? Según la cosmología esotérica de la teosofía, la humanidad ha atravesado por varias razas raíces. La cuarta raza correspondía a los atlantes y la quinta raza somos nosotros. Los arios es su quinta subraza. Pero según el artículo de El Teósofo, la quinta raza está redescubriendo los logros tecnológicos y espirituales de la cuarta raza que ya dominaba en su apogeo antes de su colapso. Los toltecas en esta visión no serían meramente una civilización mesoamericana, sino una rama atlante avanzada con conocimiento en ingeniería hidráulica y urbana a gran escala, tecnología aeronáutica adaptada a una atmósfera más densa, armas basadas en vibraciones, frecuencias y rayos hertzianos. La conquista del aire y las aeronaves atlantes. Uno de los pasajes más sorprendentes del artículo menciona que la conquista del aire ya está muy avanzada en esta nueva raza, repitiendo lo que los atlantes lograron miles de años atrás. Esto no era solo una metáfora, se hablaba literalmente de naves aéreas surcando los cielos como en los días del Imperio Tolteca en la Atlántida. Y se sugiere que las condiciones atmosféricas de antaño, más densas, más pesadas, permitían otro tipo de vuelo, naves que hoy parecerían ineficaces, pero que entonces se deslizaban con una atmósfera distinta. ¿Nos habla esto de un cambio geofísico radical en la Tierra? ¿O de tecnologías antigravitatorias que no dependían de propulsión como la conocemos? Rayos hertzianos y armas de energía dirigida. Otro elemento profético o revisionista del artículo es el uso de espejos parabólicos y rayos hertzianos como armas. Literalmente dice: mediante espejos parabólicos, un haz de rayos podría dirigirse a cualquier objeto y alcanzar los cables metálicos. Excitaría una atmósfera de chispas que haría estallar las municiones al instante. Se cita incluso al Dr. Gustav Le Bon, físico reconocido, anticipaba con entusiasmo la destrucción de acorazados enteros mediante esta tecnología de energía dirigida. En 1908 esto era ciencia ficción, hoy ya no tanto. Las armas de microondas, los cañones de energía y el control electromagnético son temas actuales o solo son redescubrimientos. Lo más escalofriante es el comentario final. Es extraño que la ciencia de la quinta raza, al igual que la cuarta, se dirija más a la destrucción que a la preservación. Una advertencia que parece hablar más de nuestra realidad moderna que de un cuento antiguo. La Atlántida en América, una ciudad imperial perdida. En una edición del San Francisco Call de 1906 se describe una ciudad imperial, construida en niveles, rodeada de canales y fuentes, a 15 grados del Ecuador y cerca del mar.
una fantasía, una visión psíquica o fragmentos de una tradición oral o registros perdidos. Curiosamente, la ciudad se describe como la ciudad de las puertas doradas, y algunos investigadores la han vinculado especulativamente con San Francisco, California, cuya puerta de entrada es el famoso Golden Gate. ¿Una coincidencia o eco simbólico de una civilización olvidada? Una atmósfera diferente y un mundo que ya no existe. En el artículo se añade un concepto fascinante. La atmósfera terrestre en tiempos atlantes era más densa, lo cual cambiaba radicalmente las condiciones de vida, el vuelo, la arquitectura e incluso la percepción sensorial. Según esta línea de pensamiento, la ciencia moderna estaba limitada por su rechazo a considerar otros estados físicos de la materia y del planeta, como si el universo conocido fuera inmutable. Pero la teosofía insiste: la atmósfera densa, las frecuencias sutiles y las armas vibratorias no son especulación, sino parte de una experiencia oculta tan cierta como cualquier hecho sensorial de hoy en día. La pregunta al respecto de estos artículos: ¿qué sabían aquellos teósofos de 1908? ¿Tenían acceso a registros antiguos? ¿Canalizaban conocimiento perdido? ¿O simplemente tenían una intuición asombrosa precisa sobre lo que hoy es la ciencia, o lo que hoy la ciencia comienza a explorar? En este tipo de documentos nos invita a cuestionar la narrativa lineal de la historia y considerar que el conocimiento no solo progresa, sino que a veces regresa, como un eco de la humanidad anterior. ¿Estamos repitiendo el ascenso y posible caída de los atlantes? En la primera parte del reportaje se exploraba cómo ciertas publicaciones del siglo XIX y principios del XX hablaban sin tapujos de civilizaciones antiguas, con tecnologías aéreas, armas de energía dirigida, estructuras sociales que rivalizarían con las nuestras. Pero todo esto se sostenía en una cosmología peculiar de la raza raíz teosófica. ¿Qué sabía Blavatsky y Steiner? ¿Qué es el registro akáshico? ¿Y qué tiene que ver todo esto con la esvástica, los celtas, el hinduismo, la migración de reemplazo y el control de la narrativa histórica? La raza raíz, mito, memoria o manipulación. Según la doctrina secreta de Blavatsky, existen 7 razas raíz que representan etapas evolutivas de la humanidad. Cada una está dividida en 7 subrazas y cada transición implica cataclismos y reinicios planetarios. Primero, Muajal, que son etéreos casi no físicos. Segundos, los Tlavatli, aún semietéricos, primeras formas densas. Tercero, los toltecas, tecnológicamente avanzados, parte de los atlantes. Luego, cuartos, los turanianos, que comienzan los conflictos y decadencia atlante. Quintos, los semitas originales, transición hacia la quinta raza, la nuestra. Sextos, los acadios, ramas antiguas del Medio Oriente. 7, los mongoles, que preparan la transición a la sexta raza raíz. O sea que ellos van más arriba. Preparan la transición a la sexta raza raíz. Y se supone que nosotros somos la quinta. Y después otro reinicio. Cada raza tiene un símbolo, un número, y está regida por un planeta. Por ejemplo, la raza cuarta, Atlante tolteca, el símbolo, el trébol celta, compuesto de esvásticas, y el planeta Marte. La quinta raza, nosotros, regida por Venus. De aquí surge el vínculo con el lucero del alba o Lucifer, como portador de luz, no como figura satánica. La sexta raza futura, conectada con Saturno, símbolo del límite, el karma o del olvido. Entre el esoterismo y la memoria, que recordaba Blavatsky. Blavatsky decía que su conocimiento no era invención, sino revelación de una fuente superior. Los Mahatmas, maestros ascendidos que guardaban la historia verdadera de la humanidad. Estos maestros eran en parte memorias vivas y en parte lectores del registro akáshico, una especie de archivo etéreo donde todo lo que ha ocurrido y ocurrirá queda grabado. Rudolf Steiner, fundador de la antroposofía, afirmaba lo mismo.
Él leía la historia perdida directamente del éter akáshico, incluyendo cómo volaban las naves atlantes, qué fuerzas gobernaban el cielo, cómo se manipulaba la atmósfera, qué tipo de tecnología se perdió tras el último reinicio. Y según muchos teósofos, esto no ocurrió hace miles de años, sino quizás hace pocos siglos o décadas, y aún vive en la memoria colectiva y cultural. Un fragmento impactante describe la fuente de energía de las aeronaves atlantes, un fuerte y pesado cofre de metal que yacía en el centro del bote era el generador. Desde allí la fuerza fluía a través de tubos hacia la proa y popa, con salidas dobles estabilizando el vuelo. Un cofre pesado. ¿No les suena algo así? Un fuerte y pesado cofre de metal que yacía en el centro del bote era el generador. Desde allí la fuerza fluía a través de tubos hacia la proa y popa, con salidas dobles estabilizando el vuelo. Este tipo de descripciones se repiten en los Vedas, con los Vimanas y también en los escritos Rosacruces y alquímicos. Muchos investigadores alternativos han teorizado que estos generadores no funcionaban por combustión o electricidad convencional, sino que aprovechaban la atmósfera densa de la Tierra premoderna con tecnología basada en resonancia, vibración, éter, magnetismo natural, ondas escalares. Y si las agujas, torres y estructuras que vemos en fotografías del siglo XIX no eran decoración sino componentes de una red energética global. ¿Es esto ficción, censura y reescritura? Cuando comenzó todo, una reflexión inquietante es cuando comenzó la ficción. Algunas culturas prohibían su escritura. En China, por ejemplo, las primeras novelas fueron vistas con desprecio por siglos. ¿Por qué? Porque en una sociedad cíclica, propensa al olvido o al reinicio, la ficción contamina el registro. Y si lo que hoy llamamos ficción es en realidad historia disfrazada, ¿quién dice de que Tolkien o George Lucas son fantasía y no crónicas crípticas? Y si las bibliotecas heredadas simplemente reetiquetaron los manuscritos perdidos como ficción. En el borrado de la historia, ¿quiénes son los verdaderos revisionistas? Blavatsky nació en la década de 1830, justo antes del borrado masivo de la historia rusa, tártara y oriental. Solzhenitsyn, en Archipiélago Gulag, ya denunció la estrategia soviética de reemplazar poblaciones, borrar registros culturales, reescribir la historia medieval. Hoy en día la ONU menciona abiertamente la migración de reemplazo como política global. Reiniciar, borrar, repoblar, repetir. ¿Ahora qué? La figura de Blavatsky puede generar rechazo o admiración, pero lo cierto es que su obra, La doctrina secreta, sigue generando más preguntas que respuestas, y aunque haya errores, simbolismos confusos o fantasía mezclada con verdad, también contiene ideas profundas que resuenan con una intuición colectiva, que algo se ha perdido, que algo fue ocultado y que la humanidad ya ha estado aquí antes. Quizás la pregunta no es si Blavatsky tenía razón, sino ¿por qué tanta gente ha luchado por hacernos olvidar todo esto? El problema de esta sociedad es el dinero y la falta de creencias. La atmósfera la continúan manipulando. Buenas noches. Tesla había creado un rayo de la muerte. Elena Petrovna Blavatsky, 1831-1891. Murió poco antes del 1900. Lo digo porque prácticamente el 1900 es cuando se ven todas estas colecciones de arquitectura compartida en todo el mundo que manejan los mismos estilos. Arquitectura monumental en el 1900. Los incendios urbanos, los terremotos, las exposiciones universales, todo estaba ocurriendo en ese momento. Y Elena vivió entre 1831 y 1891. Fundadora de la Sociedad Teosófica, no hizo predicciones concretas como si fuese una vidente tradicional, pero dejó enseñanzas esotéricas que vistas desde el presente pueden interpretarse como paralelos con eventos actuales.
Así que Blavatsky predijo o anticipó, y los paralelos posibles, una futura transformación de la humanidad. Blavatsky habló del surgimiento de una nueva humanidad, más espiritual, intuitiva y conectada con lo divino. De esta predicción sería el auge de movimientos espirituales alternativos, el rechazo de religiones dogmáticas, la búsqueda de conciencia expandida, que es psicodélicos, meditación, inteligencia artificial como espejo de la mente, etc. 2. Choque entre materialismo y espiritualidad. Dijo que la humanidad estaba en un ciclo donde el materialismo dominaría antes de un gran despertar espiritual. El paralelo: sociedad hipertecnológica obsesionada con el consumo, pero a la vez en crisis existencial y ecológica. 3. Conflictos y crisis como impulso de evolución. Afirmó que la humanidad pasaría por grandes pruebas y guerras internas que harían surgir una nueva raza raíz. Y el paralelo: guerras, pandemias, polarización política, catástrofes naturales, todo funcionando como un crisol evolutivo. Futuro colapso de las religiones dogmáticas. Blavatsky veía que las religiones institucionales serían reemplazadas por formas más libres, espiritualidad universal. Paralelo: la caída de influencia de iglesias tradicionales, crecimiento del espiritual pero no religioso. Una humanidad híbrida guiada por conciencia y ciencia. Describía el futuro como una unión de ciencia espiritualizada y mente expandida. El paralelo: neurociencia, física cuántica, IA, debate sobre conciencia artificial y contacto con supuestas entidades interdimensionales. No sé por qué, pero lo que dice Blavatsky casi parece la Agenda 2030. Bueno, tiene cosillas. La reaparición del conocimiento, de conocimientos ocultos. Blavatsky dijo que los secretos de civilizaciones anteriores, como la Atlántida o Lemuria, serían redescubiertos. El paralelo actual: aumento de interés por Tartaria, tecnologías antiguas. Pero Tartaria no es tan antigua. Arqueología alternativa, teoría del reset y cataclismos globales. Elena Blavatsky. Desde la teosofía del siglo XIX y la Agenda 2030 de la ONU, desde una visión moderna de desarrollo global parecen cosas completamente distintas. Sin embargo, al observarlas desde una lente simbólica y crítica, sí pueden encontrarse paralelos inquietantes o reveladores. Primero, un gobierno global espiritual y gobernanza global tecnocrática. Blavatsky hablaba del surgimiento de una élite de iniciadores espirituales, entre comillas, que guiarían a la humanidad hacia una nueva era de iluminación planetaria. Agenda 2030 promueve la gobernanza global coordinada entre naciones, corporaciones y ONGs para alcanzar objetivos de desarrollo sostenible. Ambos hablan de una transformación planetaria bajo una estructura centralizada, aunque con enfoques diferentes, uno espiritual esotérico, otro político tecnocrático. Transformación del ser humano. Blavatsky anunció una futura raza raíz o evolución espiritual del ser humano con mayor intuición y conexión con lo divino. La Agenda 2030 propone la transformación digital y sostenible del ser humano, incluyendo conceptos como el transhumanismo, salud digital y control biométrico. O sea, el nuevo humano espiritual de Blavatsky podría estar siendo reinterpretado en clave tecnocrática por la élite moderna. Unidad planetaria, la 3. Blavatsky enseñó que todas las religiones y culturas venían de una fuente común y que la humanidad debía unificarse espiritualmente. La Agenda 2030 habla de un planeta sin fronteras, con igualdad, inclusión, equidad, educación global y desarrollo sostenible. El concepto de unidad planetaria es central en ambas visiones, una desde la mística, otra desde la política globalista. 4. Redistribución del poder y recursos. Blavatsky criticó el materialismo y previó un colapso del sistema egoísta capitalista reemplazado por una civilización más justa. La Agenda 2030 propone acabar con la pobreza, reducir las desigualdades y redistribuir recursos mediante políticas supranacionales.
En paralelo, la redistribución del poder y recursos aparece como una necesidad en ambas perspectivas, aunque los métodos son muy distintos. 5. El control mental y educación espiritual. La teosofía de Blavatsky proponía una educación basada en el alma, en el karma, en la sabiduría ancestral, dirigida por adeptos. Agenda 2030 impulsa una educación global basada en valores sostenibles, controlada por instituciones como la UNESCO y ONU. En paralelo, la educación como medio de moldear al nuevo ciudadano global, ya sea espiritual, políticamente correcto. 6. Sacrificio de la humanidad en favor de lo colectivo. Este se oye fuerte. Blavatsky hablaba de disolver el ego para alcanzar la iluminación, una visión donde lo individual se subordina al alma grupal. La Agenda 2030 insiste en que el bienestar del individuo está subordinado al bien común global, incluso si implica restricciones o vigilancia. En paralelo, desaparición del yo en pro del todo, aunque uno es místico y el otro más político o digital. Aunque Blavatsky lo enunció desde una visión esotérica y simbólica y la Agenda 2030 lo hace de una óptica tecnocrática y secular, ambos discursos coinciden en que el mundo debe transformarse profundamente con la guía de una élite que sabe más, entre comillas. Pues sí, al parecer sí, trae la misma visión. De hecho, ahorita estaba cayendo en cuenta aquella vez que estaba creo que aquella vez estaba investigando sobre el tema del yoga, que según algunas figuras de algunas culturas, figuras olmecas, mayas, que se ve que están como en poses de yoga, como haciendo meditación. Me topé con un video de una mujer que está impartiendo como clases de yoga, creo que era tolteca, algo así. Y luego seguí investigando, di con artículos de que creo que la Iglesia Católica prohibía la práctica del yoga porque te conduce a, no sé si al satanismo o a una posible posesión diabólica. Y había individuos que la practicaron, que curiosamente son los fundadores de iglesias satánicas. Y no sé si metidos creo que en la masonería y todo eso. Y mencionaron a Elena Blavatsky en ese artículo. Estaba viendo la manera de sacar información al respecto. Y es que no sé si escucharon, pero se mencionó a Lucifer en el artículo. No me acuerdo qué decía, déjame lo reviso. Algo de que esta raza era de Venus, ¿no? Algo así. Que el portador de luz, que en tanto Lucifer no era como algo malo. Déjenme busco esa parte. Aquí. A ver, se supone que los semitas, bueno, antes de nosotros los toltecas eran parte de los atlantes. Los turanianos eran los atlantes conflictivos. Lucharon, se destruyeron. Entró la quinta raza, que eran los semitas originales. Esta raza. Y se supone que en el 7 estaban los mongoles, que eran quienes prepararían la transición a una sexta raza, Ray. Y después otro reinicio. Cada raza tendría un símbolo, un número, y está regida por un planeta. La raza cuarta de los atlantes toltecas, el símbolo del trébol, compuesto de esvástica, planeta Marte. Quinta raza, nosotros regidos por Venus. Aquí es donde se va a mencionar. De aquí surge el vínculo con el lucero del alba o Lucifer, como portador de luz, no como figura satánica. De hecho, también estaba recordando algunos de los videos que no sé si recuerden, de aquellas comparaciones entre Quetzalcóatl con otros dioses y su hermano gemelo Xolotl, que era como un cinocéfalo, cabeza de perro. Uno era la luz y otro era la oscuridad. Quetzalcóatl era Venus, la estrella del alba, el lucero del alba. Chequense esos videos. A ver. ¿Qué era Lucifer para Blavatsky? Para ella no era Satanás ni el diablo malévolo del cristianismo. En su visión, inspirada en gnosticismo, hermetismo, el hinduismo y el budismo, Lucifer era símbolo de luz, conocimiento y rebelión contra la ignorancia. Etimología: Lucifer viene del latín lux ferre, portar, portador de luz. Lo que me recuerda de hecho al video anterior, el en vivo anterior, chéquenselo, ya que se mencionó mucho de esto en la arquitectura, sobre todo en los Estados Unidos,
donde parece que la élite hace una división iglesia-estado. Sin embargo, el estado parece practicar una religión claramente asociada a dioses romanos, griegos, que podríamos decir dioses paganos. Entre ellos está Lucifer, el portador de luz, la estatua de la libertad, clara alusión. En la teosofía, Lucifer representa al espíritu de la iluminación, a la chispa divina que desafía la autoridad ciega y busca el conocimiento superior. Creo que por eso era la prohibición del yoga, por buscar ese tipo de luz, conocimiento superior. Ya ven eso que dicen que buscar la iluminación, algo así. Blavatsky escribió una revista llamada Lucifer en 1887. Fundó la revista Lucifer, el portador de luz, el heraldo de la verdad divina. Ella misma explicó el título. Lucifer es la luz del Logos, es el portador de la luz en el sentido más elevado. No es el demonio de la superstición cristiana. A ver, ¿por qué los satánicos la mencionan? Muchos grupos satánicos modernos o luciferianos, sobre todo los filosóficos y los no ritualistas, reivindican a Blavatsky como precursora simbólica. Reinterpretó a Lucifer como héroe espiritual, no como ser malvado. Promovió el libre pensamiento, la ruptura de dogmas religiosos, especialmente el cristianismo. Habló de una jerarquía de seres superiores y de iniciados espirituales, algo que los satanistas modernos reinterpretan como autodivinización y culto al yo. Importante, Blavatsky no era satanista ni promovía el mal. Su Lucifer era una figura filosófica y simbólica, ligada a Prometeo. Mira, otra vez apareció Prometeo. Muchos de estos personajes están en la arquitectura en los Estados Unidos. Quetzalcóatl, ya ven, si tiene algo que ver con aquellos videos que saqué. O Enki, todos vistos como portadores del fuego divino del conocimiento. Pues no sé, como que me está dando mala espina, teniendo en cuenta que su doctrina es prácticamente la Agenda 2030, es muy similar. ¿Qué opinan ustedes? Rudolf Steiner, filósofo, científico y místico austriaco, ingresó a la Sociedad Teosófica en 1902. Se convirtió en el líder de la sección alemana de la teosofía. Steiner fue inicialmente un defensor y divulgador de las ideas de Blavatsky, aunque posteriormente se distanció de ella. Causas principales: diferencias sobre el Cristo y Lucifer. Steiner sostenía que Cristo era una figura central y única, algo que con lo de la teosofía no estaba de acuerdo, ya que veía a Cristo como uno entre muchos maestros ascendidos. Blavatsky también veía a Lucifer como símbolo de sabiduría, lo cual Steiner empezó a cuestionar. El niño Krishnamurti, la Sociedad Teosófica bajo Annie Besant, proclamó a Jiddu Krishnamurti como la reencarnación del Cristo mundial. Steiner no aceptó esto. En 1913 Steiner rompe con la Sociedad Teosófica y funda la Antroposofía, su propio sistema espiritual. Una corriente espiritual que plantea que el ser humano puede alcanzar el conocimiento suprasensible a través del desarrollo interior. Creía en la reencarnación y el karma, el universo espiritual regido por jerarquías angelicales, equilibrio entre el materialismo científico y la sabiduría espiritual. ¿Qué tiene que ver esto con las escuelas Waldorf? Son el proyecto educativo basado en la antroposofía de Steiner, fundada en 1919 cuando la fábrica de cigarrillos Waldorf Astoria, propiedad de ese millonario famoso de aquellas épocas de Blavatsky, que se hundió en el Titanic, se ahogó más bien, en Stuttgart, le pidió diseñar una escuela para hijos de sus trabajadores. La pedagogía Waldorf no usa exámenes ni calificaciones tradicionales, se basa en el ritmo espiritual del niño y sus supuestas encarnaciones, da importancia al arte, al movimiento, la conexión con la naturaleza y el yo espiritual. Incluye ideas esotéricas en su estructura, aunque disimuladas. ¿Qué rol juegan las élites? Son muy populares entre las élites culturales y económicas de Europa, especialmente en Alemania, Suiza, Escandinavia. Bill Gates y Jeff Bezos han apoyado variantes del modelo Waldorf. Google, Apple y otras tecnologías mandan a sus hijos a escuelas Waldorf, curiosamente donde no hay pantallas electrónicas. Varios think tanks globalistas valoran el modelo por su capacidad de formar ciudadanos holísticos, creativos y obedientes al orden espiritual global. Ya veo, bueno el dato.
Blavatsky fue la raíz. Creó la visión espiritualista de una humanidad guiada por maestros ascendidos, ciclos cósmicos. Steiner, su heredero y disidente, usó sus ideas como base, pero reemplazó a Lucifer por Cristo y adaptó el sistema para hacerlo más aceptable a la Europa cristiana. La escuela Waldorf es la semilla educativa de la nueva espiritualidad elitista, forma ciudadanos con una sensibilidad hacia el globalismo espiritual. La nueva humanidad de Steiner se alinea en parte con la Agenda 2030, donde se plantea la educación integral, no competitiva, ecológica y supuestamente humanista, entre comillas. Órale. Bueno el dato, Estoy atando varios cabos sueltos. Fíjate que yo estaba en la idea de que yo tenía ese video subido, capaz que ni siquiera lo he subido. Es que sí sería interesante que vieran esa versión en ese evangelio apócrifo. Como que tiene mucho que ver con la idea que tiene esta mujer sobre Lucifer. Y de hecho, ¿qué iba a decir? Ya ven que Quetzalcóatl también es, en pocas palabras, relacionado con Venus y quizás un paralelo. Su figura de serpiente emplumada curiosamente se parece mucho al demiurgo. El demiurgo griego, que muchos filósofos hablaban sobre él. Algo que también tenía mucho que ver con lo material. Todo lo que se puede tocar, lo material. A ver, pues entonces estudió lo que todo masón estudia. Y sí, exactamente. Elena Blavatsky estudió y dominó muchas de las enseñanzas que también forman parte del corpus oculto de la masonería, especialmente del rito escocés antiguo y aceptado, el rosacrucismo, el hermetismo, la cábala y el gnosticismo. Pero fue más allá. Los compiló, los mezcló con sabiduría oriental antigua y los llevó a otro nivel esotérico, espiritual y filosófico, creando un sistema más amplio, la teosofía, que inspiró a varias escuelas elitistas como las de Waldorf, de la que ya mencioné. Que es curioso esta escuela Waldorf, Mucha de la élite de hoy en día está estudiando en esas escuelas elitistas. La antroposofía de Steiner y parte del pensamiento esotérico del siglo XX, incluso movimientos como la Nueva Era. ¿Qué hay de algo de masonería entre lo de Blavatsky? La arquitectura sagrada en la masonería. Blavatsky como cosmología sagrada, templos, geometría espiritual. El gran arquitecto del universo. Para Blavatsky, el logo solar, principio creador universal. Para los masones, iniciación por grados. Para Blavatsky, evolución espiritual por raza raíz, planos astrales. Para los masones, la cábala judía. Para Blavatsky, la cábala más esoterismo hindú y tibetano. Para los masones, la dualidad luz-oscuridad, luz-vel. Para Blavatsky, Lucifer como símbolo de iluminación espiritual. Para los masones, ritos secretos. Para Blavatsky, contacto con maestros y enseñanzas ocultas. Para los masones, reencarnación implícita. Para Blavatsky, reencarnación, karma, evolución del alma. Para masones, sabiduría egipcia y griega. Para Blavatsky, Isis sin velo, Hermes Trimegistro, India, Atlantia. Era masona. No hay pruebas formalmente de que haya pertenecido a alguna logia masónica, pero sí fue iniciada en órdenes esotéricas paralelas, como la Hermetic Brotherhood de Luxor, y tenía contactos estrechos con masones de alto grado. Muchos masones de la época admiraban sus obras y usaban textos en círculos internos, así que fue más que una estudiosa del esoterismo. Fue curadora de saberes antiguos y lo que muchos masones estudian como alegoría o símbolo, ella lo presentaba como una realidad espiritual concreta. Mira. Elena Blavatsky estaba inferida por un ser oscuro disfrazada de algo hermoso. La información que dejó viene de la oscuridad. Pues sí, estábamos hablando de eso. Ya estamos por donde viene el tiro. 1984 de Orwell. ¿Acaso Elena Blavatsky no plantea algo muy similar a lo que advierte George Orwell desde ángulos distintos? Para Blavatsky habla de una evolución espiritual de la humanidad dividida en razas raíz que deben ser guiadas por maestros ascendidos. Para Orwell, 1984, Rebelión de la Granja, describe un futuro distópico donde la humanidad es controlada por una élite tecnócrata que define que es verdad. Blavatsky propone una futura religión universal sincretista que unifique Oriente y Occidente. Orwell
denuncia la imposición ideológica totalitaria que borra religiones, ideas y memorias del pasado. Blavatsky usa el concepto de Lucifer como portador de luz, conocimiento rebelde contra el dogma religioso. Orwell crea el personaje de Manuel Goldstein, un supuesto enemigo del Estado usado para manipular la mente colectiva. Blavatsky promueve la idea de que la élite espiritual guiará el destino humano, incluso sin que las masas lo comprendan. Mira, eso se oyó muy siniestro. Guiará el destino humano, incluso si las masas no lo comprenden. Orwell critica que una élite, el gran hermano, gobierna con vigilancia, manipulación mental y control del lenguaje. Blavatsky habla del karma y la reencarnación como leyes universales. Orwell no trata lo espiritual, pero muestra cómo la élite borra la historia para que nadie entienda su lugar en el tiempo. Blavatsky proponía un nuevo orden espiritual universal que traería iluminación, entre comillas, pero solo para quienes estuvieran listos, es decir, solo para su élite. Para muchos críticos esto suena a gobierno mundial oculto espiritual. Orwell denuncia un sistema de control total basado en vigilancia, propaganda y falsificación de la verdad. Y aunque lo hace desde una visión política y secular, la estructura de dominio se parece mucho a lo que advierten algunos críticos de la teosofía, una élite iluminada que guía al mundo desde la sombra. La visión evolutiva y elitista de Blavatsky encaja con aspectos de la Agenda 2030, el globalismo espiritual y el tecnocratismo, mientras que Orwell advierte lo que pasa cuando esa élite impone su iluminación, entre comillas, como una verdad absoluta. El Donald Trump. Pues es que todos son parte de... Por ahí hay un hombre contemporáneo de Orwell, creo, que también hablaba de estos temas de manipulación y todo eso, pero no me acuerdo su nombre. Aldous Huxley, autor de Un Mundo Feliz de 1932, y Elena, bueno, eso luego. ¿Qué predijo Aldous Huxley sobre lo que nos espera? Una dictadura blanda, entre comillas, basada en la distracción. En Un Mundo Feliz, Huxley plantea un futuro donde la gente no es reprimida, sino adormecida con placer, entretenimiento, fármacos como el soma y tecnología. No hay necesidad de represión porque la población se entrega voluntariamente a la esclavitud. Pérdida de la individualidad y el pensamiento crítico. La sociedad está estandarizada, todos cumplen roles asignados antes de nacer. La educación es una forma de programación mental, religión artificial y reemplazo de la espiritualidad verdadera. El libro Los dioses son Ford, Henry Ford, y la eficiencia industrial. La espiritualidad se degrada a rituales vacíos y tecnocráticos. Un nuevo orden global tecnocrático. Los líderes del mundo controlan el conocimiento, la reproducción, la moral, el arte y la información. La ciencia está al servicio del poder, no de la verdad. En que se parece a lo que decía Blavatsky. El peligro de la masa sin alma, entre comillas, y el materialismo. Blavatsky advertía que el futuro estaría dominado por una humanidad sin rumbo espiritual, esclava de la materia y del ego. Afirmaba que sin evolución interior la humanidad sería manipulable y controlada. Una élite oculta que dirige el mundo. Habla de fraternidades secretas que guían el destino del planeta, algunas con fines benévolos y otras oscuras. Plantea que hay agentes involutivos, azúricos, luciferinos, arimánicos, que buscan detener el despertar espiritual. La espiritualidad reemplazada por pseudociencia y religión mecánica. Blavatsky advierte sobre religiones externas vacías y ciencias arrogantes que ignoran la conexión entre espíritu y materia. Un nuevo ciclo de humanidad dividido en iniciados y dormidos. Según ella, la humanidad entraría en una nueva era de selección espiritual donde unos despertarían a la verdad y otros quedarían atrapados en la ilusión maya, entre paréntesis. Así que las similitudes es el control mental. Drogas de entretenimiento, dogmas, ciencias materialistas, falso progreso, tecnología como esclavitud, feliz, y para Blavatsky una evolución sin alma ni conciencia.
élite oculta, científicos y tecnócratas que controlan todo. Para Aldous, y logias y jerarquías ocultas que manipulan la humanidad. Para Elena, Aldous, espiritualidad suplantada por un culto al consumo. Elena, suplantada por religiones falsas o instituciones corruptas. Aldous, peligro de las masas felices con su prisión. Elena, dormidas en Maya, que Maya es la ilusión. Aldous, dualidad, mundo feliz contra la resistencia marginal. Elena, humanidad dual, despiertos contra durmientes. Ambos plantean: el mayor peligro del futuro no será la tiranía violenta, sino la sumisión voluntaria a un sistema que te da todo, menos libertad y verdad. Los dos anticiparon una lucha entre lo mecánico y lo espiritual, entre el confort manipulado y el despertar interior, aunque usan lenguajes distintos. Una esencia es igual. Si la humanidad no despierta, será esclavizada sin saberlo. Blavatsky, hablando de un despertar, en cierta forma para no caer en esta manipulación, pero al mismo tiempo veo que ella salió de esa misma élite. ¿Cómo está la cosa? Se oye muy contradictorio. Ella misma fue iniciada en masonería. Me parece curioso. Por cierto, cierta vez escuché un documental de Aldous Huxley donde lo tildaban prácticamente como de psicópata. No recuerdo quién era el que estaba hablando de él. No sé, me parece muy contradictorio lo que pretende aquí Elena, cuando en realidad ella viene de esa élite oculta. Así es, sí. Existe una clara contradicción, o al menos una tensión, en la figura de Elena Blavatsky. Por un lado, predica el despertar espiritual, la liberación del alma, el desarrollo de la conciencia, la hermandad universal. Pero por otro lado, ella misma formó parte de las élites ocultistas, estuvo rodeada de masones de alto grado, rosacruces, orientalistas británicos, y fue influida por estructuras de poder esotérico muy similares a aquellas que hoy muchos acusan de manipular a la humanidad. Fundó Sociedad Teosófica, es de hecho un compilado de muchas de estas sociedades secretas, incluyendo la masonería. O sea, ella lo juntó todo en esta Sociedad Teosófica, que es mucho de lo que estudian hoy en día las élites en estas escuelas Waldorf. Ya lo decía yo, muy contradictorio. Estaba rodeada de masones y rosacruces. Ella misma tuvo relación con la masonería egipcia de Memphis Mizrahim. Por cierto, la Real Order of Jester de los bufones, de la que he hablado en este tema de los Nephilim parecían payasos, también ellos son una derivación de otra logia masónica de Egipto, los Shriners, algo así se llaman. Y creo que la Real Order of Jester de los bufones solamente admiten miembros que vengan directamente de esa logia masón o que hayan tenido relación. No a cualquiera admiten a su grupo cerrado. Así como con ramas esotéricas de la francmasonería escocesa y los rosacruces alemanes. Aunque nunca se declaró masona formalmente, sí tomó sus símbolos, jerarquías, ideas cosmológicas y métodos iniciáticos. Blavatsky dijo abiertamente que Lucifer representa la luz del conocimiento espiritual, no el diablo cristiano. Fundó la revista llamada Lucifer, habló de Lucifer como símbolo de iluminación y rebelión contra la ignorancia, la cual ha sido mal interpretado y usado por ocultistas oscuros. Esto genera un punto confuso: despertar, pero con símbolos de élites satánicas que también han abrazado. Su mensaje sobre el despertar suena real pero filtrado. Predica el despertar del alma, la superación del ego, la reencarnación, el karma y la conexión con jerarquías superiores, los llamados maestros, pero también introduce estructuras piramidales, jerarquías muy similares a las élites que dice enfrentar. El concepto de maestros ascendidos y jerarquías espirituales recuerdan a algo del más allá donde solo los iniciados pueden ascender. Fue usada por las mismas élites. Hipótesis: un agente doble inconsciente. Explicación: quería ayudar, pero fue usada por los mismos grupos que decían querer iluminar a la humanidad. Control espiritual suave. Su mensaje espiritual era una versión refinada del control: cambiar las cadenas visibles por cadenas de luz. Una iniciada rebelde. Entró en la élite oculta, vio lo que hacían y trató de filtrar el conocimiento a las masas con lenguaje simbólico.
pionera manipulada, los textos fueron retocados y reinterpretados después por sus seguidores masones, New Agers y la ONU espiritual. Elena Blavatsky no es una figura blanca o negra, está en una zona gris, buscaba el despertar, pero lo canalizó a través de los mismos sistemas jerárquicos, elitistas y ocultistas que decían tener el conocimiento reservado. Que por cierto ella inició el mismo sistema que hoy en día estos elitistas estudian en sus escuelas, Waldorf. Predicó la verdad espiritual posiblemente, pero también abrió la puerta a doctrinas que serían más tarde manipuladas por el movimiento New Age, la ONU esotérica y las élites tecnócratas. Así que, ¿puede un mensaje de libertad venir de una estructura de control? Puede que sí, pero hay que discernir. A veces el sistema lanza su versión alternativa para que parezca que hay elección, pero es otra trampa. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, ahora sí ya con eso. Los veo más adelante con más información. Hasta luego.